Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron pues y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue con los 12. Estaba en Marcos 11. Gracias, Señor, por tu palabra, y que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu evangelio sea conocido a través de esta porción bíblica. Gracias, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Santifícanos y confirma, Señor, la presencia de tu Espíritu con nosotros. En el nombre de Jesús. Creo que es una época de mucha solemnidad. No es una época de cambiar la cara nada más. No es una época de aparentar temor o religión, sino es una época de meditar en el favor de Dios y ponernos en una actitud de agradecimiento por lo que el Señor hizo en esta época y que nosotros nunca hemos merecido ni vamos a merecer. Es el favor de Dios, es la salvación del Señor. Yo creo que muchos de los que están acá ya tienen esa conciencia cristiana, ya tienen ese corazón donde Jesús ha entrado y tienen esa experiencia y por lo tanto esa reverencia también delante de Dios. Y los que no la tienen, desde ya quiero decirles: piensen en esto, piensen en el gran amor de Dios. Nadie más nos ha amado como Dios nos ha amado. Quiero decirles que la decepción más grande que la humanidad tiene en común, la decepción que usted y yo tenemos, la decepción que tiene este país y todos los países del mundo, la decepción de esta gente que habita el planeta, está en relación a los que nos gobiernan. Porque hacen grandes promesas y no las cumplen. Y no solamente hay que ver la figura del que está al frente, del que se llama el presidente, el gobernante o el rey, sino hay que ver a toda esa cúpula de poder, a toda esa gente que rodea esos sistemas de poder, ya sea a nivel de toda la nación o a nivel local, pero no confiamos en ellos. Tampoco queremos decir, bueno, entonces hay que sacarlo del poder. El que tiene la autoridad de poner y quitar reyes es Dios. Pero sí, nosotros debemos de entender que ninguna persona que nos gobierna sobre esta tierra tiene la capacidad y el valor y la entrega y sobre todo el amor a la gente para cumplir lo que es realmente el apego a la justicia. Hay mucha injusticia en el mundo, hay mucho dolor. Hay gente que me llama y me dice: pastor, usted ya se dio cuenta de las noticias. Y claro, trato de enterarme de las noticias, porque hay que saber lo que está pasando.
Hay que saber cómo el pecado se está manifestando, porque esas son manifestaciones del pecado. Hay que saber cómo el mal está tratando de imperar cada vez más a nivel de las grandes estructuras sociales, pero también a nivel de cada corazón, de cada persona, cómo el pecado quiere tomar ese control. Y no hay esperanza cuando uno trata de encontrar una solución en otras personas. Nunca se ha encontrado una solución definitiva para que haya paz. Solamente la encontramos en Dios. Sí, amén. Los gobernantes no cumplen sus promesas. Trabajan siempre a favor de los más poderosos. Y también tienen que torcer la justicia, tienen que torcer las leyes para que eso justifique los robos y todo lo malo que están haciendo. Y eso no es extraño para usted, porque usted es habitante de este mundo. Usted sabe cómo es esta sociedad. Y no podemos tratar de tapar eso. Eso ahí está. Y solamente hace falta que uno sea un poquito observador para que se dé cuenta de todo lo que pasa. Y porque usted y yo también somos las víctimas de lo que está pasando ahí. Por eso no tenemos esperanza en cuanto a la gente del mundo, a los gobernantes del mundo. La Biblia dice que los gobernantes del mundo tratan de hacer la paz. Y imagínense, de una manera contradictoria, tratan de hacer la paz haciendo la guerra. Por eso hay guerras en el mundo. Por eso pasa todo eso que usted ve en el mundo. Por eso mueren niños inocentes, ancianos. Por eso muere tanta gente. Y eso es lo poco que usted y yo podemos ver. Porque pasa mucho más que eso. Hay tantas cosas que nosotros no sabemos. Y en ese proyecto que tiene el ser humano de hacer la paz, dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos y hermanas, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque estamos en la luz del Evangelio. Y entonces sabemos que eso que pasa ahí tiene una explicación. Pero también sabemos que hay una esperanza. Y sabemos que esto no es todo, sino que hay algo más. Los judíos esperaban a un príncipe temporal que combatiera a los romanos y restaurara su reino. ¿Quién no espera paz? ¿Quién no espera restauración para su país? Cuando la gente que está en la delincuencia, la gente que está haciendo tanto daño, hoy mismo me contaban que a uno de los familiares de acá lo mataron en su país. Pero ¿quién no quiere que haya paz? ¿Quién no quiere que aparezca una mano poderosa que ponga la paz en el mundo? ¿Acaso no a usted le dan ganas a veces de hacer algo para que haya paz? O tal vez se siente impotente y dice, no se puede hacer nada, eso sencillamente continúa. Y ellos esperaban con ansias a alguien que los liberara. Habían tratado de apoderarse de Jesús ya en 2 ocasiones para constituirlo rey, para constituirlo en el justiciero. El pueblo veía a Jesús, tenía una esperanza en él, pero una esperanza equivocada. La comunidad en ese tiempo estaba impresionada por algo que usted y yo ya lo estudiamos, ya lo vimos, usted lo sabe. Es que Jesús pudo resucitar a un hombre, pero lo resucitó después de que tenía 4 días de estar ahí, y Él lo resucitó. Dígame usted, ¿quién no se va a impresionar ante un acto como esos? ¿Quién no puede pensar en algún momento, este tiene poder, este probablemente nos puede liberar? Y la gente pensó en eso. Cuando fue la resurrección de Lázaro, se aproximaba la crucifixión de Jesús. Por eso es que las cosas estaban como estaban. Fíjense que Jesús tenía 2 opciones.
Pero las dos opciones que él tenía ahí al final de su ministerio, las dos eran para muerte. Si a usted le dice, mira, tienes dos oportunidades, pero las dos son para muerte. ¿Te quieres morir de esta manera o te quieres morir de la otra? Yo no sé qué contestaría usted. Si fuera en mi caso, yo diría, me quiero morir lo antes posible. No me hagan sufrir, me quiero morir lo antes posible. Jesús, imagínense, si Él le concedía el deseo a la gente de que se constituyera rey ahí en Jerusalén, entre el pueblo israelita, entonces lo mataban los romanos. Porque nadie podía usurpar el poder romano. Algunos ya lo habían intentado y los habían eliminado. Entonces esa era una opción que el pueblo le estaba dando. El pueblo iba a meter las manos por él. El pueblo iba a pelear por él. El pueblo era capaz de todo. Esa era gente decidida, como lo es todavía. Y ellos eran capaces de hacer todo por Jesús para constituirlo rey, y ellos hubieran matado a unos cuantos soldados romanos que habían ahí, los hubieran matado, pero después les hubiera caído todo el peso de la ley romana y los hubiera exterminado a todos. Y se hubiera provocado un caos total. Así que esa era una opción. ¿Cuál era la otra opción de muerte? Que él continuara con el proyecto de salvación de la humanidad como una persona humilde y sencilla. Y entonces lo iba a rechazar su propio pueblo. Porque a veces cuando no se complacen los caprichos del pueblo, eliminan a aquel que no les cae bien. De hecho, estaba dicho en la profecía, era la palabra de Dios, era el cumplimiento, era el plan de Dios. Él tenía que morir de esa manera, lo tenían que clasificar o calificar como un blasfemo, es decir, uno que estaba blasfemando y que estaba haciéndose pasar por el Mesías, pero según ellos no era el Mesías. Pero como les llama la atención a ellos, como lo ven y les interesa a este hombre, parece un hombre importante, parece alguien, aunque por otro lado nos confunde porque es un hombre muy sencillo. Toda su vida fue sencilla, como usted lo sabe. Él nació y creció sencillamente. La Biblia dice que era de un pueblito, de un lugarcito. Yo les he dicho a ustedes que cuando a uno le preguntan, ¿y usted de dónde es en su país? ¿Qué contesta uno? Yo soy de la capital. Aunque venga de aquel lugar donde no hay luz, ¿verdad? Donde no hay los servicios básicos. Pero yo soy de la capital, porque si algo nos mata y nos destruye a los seres humanos es el orgullo. Hasta está ese dicho por ahí que dice que si la pobreza me baja, el orgullo me levanta. Dicen que a la gente se le ve el orgullo hasta por el hoyo del vestido. Pero Jesús no era eso. Jesús era humilde, totalmente humilde. Tan humilde que la Biblia dice que nadie ha sido tan humilde como él. Pero la cosa es que él también decidió hacerse humilde voluntariamente. Nadie lo estaba obligando a que él se hiciera así. Él lo hizo voluntariamente. Pero como alguien dijo, en cierta manera sí había una presión en contra de Jesús, y esa presión se la estábamos haciendo usted y yo, porque tenía que ser una persona así la que tendría que dar su vida por la humanidad. Pero él fue totalmente humilde. Él tenía lo que se llamaba el secreto mesiánico. ¿Qué era el secreto mesiánico? Era cuando él estaba predicando y hacía un milagro, sanaba a una persona, liberaba a un endemoniado y luego daba esta orden. Decía, no se lo digan a nadie. Por otro lado, el ser humano cuando hace algo, dice, cuéntenselo a todos que yo hice eso. Y mejor si me dan reconocimientos y méritos y dinero y todo lo que puedan, porque yo lo hice. Pero Jesús decía, no lo cuenten a nadie. Claro, la gente emocionada iba y lo contaba y le interrumpía su ministerio porque se venían aquellas multitudes y él ya no podía ni caminar. Él mantuvo el secreto mesiánico
hasta ese momento, cuando Él ya entra abiertamente en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Jerusalén era la ciudad más importante y es la ciudad más importante. Algunos dicen que es el centro del mundo, porque tenía la importancia religiosa y política que ningún otro país la tenía. Y los ojos del mundo han estado puestos ahí y todavía hoy. Y cuando Jesús viene con sus discípulos, entra abiertamente y lo hace con todas las cosas que hablan de una persona que lo que está buscando es la paz. Porque ¿cómo entra Él a Jerusalén? Entra montado en un animal de carga, un burrito que nadie había montado. Yo no sé cómo le hizo. Él tenía el poder sobre la creación, porque esos animales son un poco inquietos, pero Él se montó en ese que nadie había montado y entró. Y cuando Él entra, sucede lo que realmente a uno le llama la atención, porque lo que hacen es que empiezan a cortar ramas, palmas, y las ponen por el camino, y hasta sus propios mantos se los quitan. Y eso es en reconocimiento de que Él es el Rey. Por eso le dicen, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Hosana también quiere decir, Rey, sálvanos ahora. A veces uno lo pone como un canto, pero esto es una petición, sálvanos ahora. Y Él va, y por supuesto que no va tirando besos ahí para todos lados, porque Él sabe la situación, Él sabe lo que está pasando. La gente lo mira, lo aclaman como Rey, y Él sencillamente entra. Yo me imagino a un Jesús que está sentado sobre ese animalito y mira a todas esas multitudes, que eran miles que estaban en Jerusalén por causa de la fiesta. Los mira tal vez con una mirada de profunda tristeza, porque esa gente no sabe, no entiende. Se ha estudiado, la gente especialista en la conducta humana, en la conducta social, ha investigado mucho sobre por qué las multitudes se equivocan. Muchos dicen, no, si son muchos no se pueden equivocar. A veces, si tú eres el líder y tal vez tú tienes un buen corazón, pero el pueblo no te entiende y te condenan. A muchos los han condenado, y me gusta leer las últimas palabras que ellos dicen cuando los van a ejecutar, cuando van al cadalso. Me gusta leer eso porque son interesantes las palabras. Y uno de ellos, un gran líder que merecía vivir, pero Dios sabe por qué se lo llevó de esa manera, y él dijo esas palabras: otra vez el pueblo se equivoca. Y eso pasa. Muchas veces las multitudes se equivocan. No crea usted que la multitud siempre tiene la razón. A veces la tiene una sola persona. Y en este caso las multitudes lo están aclamando como Rey, pero Jesús va humilde, va sentado sobre este animalito que lo que representaba en ese momento era la paz. Si alguien iba montado en un caballo de esos grandes, de esos de pura raza, sin duda que él se iba buscando la guerra, pero el que iba montado en un asno iba buscando la paz. De hecho, él siempre habló de la paz. Ese fue su mensaje. Ese es el mensaje de Jesús. Miren cómo va Jesús ahí. ¿Y sabe de quién va rodeado? De un grupito, de unos cuantos discípulos humildes también. Campesinos, muchos de ellos. Y lo están acompañando. Él no va rodeado de un séquito importante, sino de la gente más sencilla. A veces a nosotros los seres humanos nos gusta rodearnos de gente importante, pero Jesús siempre se rodeó de la gente más sencilla. Y entra con ellos y no lleva un traje, no lleva escarlata, no lleva unos zapatos o unas sandalias de esas que estaban, que tenían oro como los reyes. Él iba de la forma más sencilla, con su vestidito de una sola costura. Él iba humilde y no llevaba una corona. Llevaría una corona muy pronto, pero de espinas. Y no habla nada. Ese es el mensaje dramatizado. A veces uno se le da en hablar y hablar y hablar y hablar y habla y habla y tiene don de lengua, ¿verdad? Pero Jesús también hace mensajes dramatizados, porque ese mensaje a veces tiene más poder que el mensaje que sale de nuestra boca. Y los profetas lo hicieron también.
hicieron mensajes dramatizados hasta comerse un rollo para que la gente viera, y era un mensaje de cómo disfrutar la ley de Dios. Un pedazo de pergamino que parece raro, que parece extraño, cuando lo prueban le sale dulce. Dramatizaban, se ponían un yugo encima también para hablar del yugo que llevaba el pueblo. Y Jesús, en esa actitud, Él va completamente dando un mensaje que tristemente la gente no lo entiende. Pero todo era también conforme a la voluntad de Dios. Y esto de la humildad de Jesús solamente nos habla también del reino que Jesús vino a anunciar. Jesús no vino a plantear un proyecto de vida como el que la gente quería. Porque lo que quería el pueblo era ser un reino fuerte como lo fueron en un tiempo, y habían derrotado a todos sus enemigos y se habían burlado de ellos. Pero dejaron de ser un reino. El pecado nos hace perder el poder. El pecado nos hace perder el honor. Entonces, ellos se sentían la peor cosa cuando solamente era una provincia de un gran imperio, el gran imperio romano, que por cierto se los habían tirado como una pelotita de imperio en imperio, y hacían lo que querían con ellos. Y ellos decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y entonces ellos querían ahora apoyarse en alguien. Y parece que en cierta manera tienen razón al quererse apoyar en Jesús, pero no entienden el mensaje de Jesús. Porque lo que Jesús ha hablado, lo que Jesús ha dicho, lo que Él ha enseñado, es el mensaje del reino. ¿Qué querían ellos? Un reino. ¿Qué habló Jesús? Del reino. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la manera de concebir el reino, en la manera de entender las cosas. El ser humano, en su vanidad, en su carnalidad y en su egoísmo, entiende el reino de una manera, pero Jesús lo predica de otra, y lo vive también. Él es el rey, pero Él es un rey humilde. Y cuando Él habla de ese reino, ¿sabe qué constituye el reino de Dios? ¿Sabe qué es este reino de Dios? Este reino que Él estaba anunciando y que todavía está acá y está entre nosotros. Ese reino es amor. Amén. Imagínense qué diferencia de un pueblo que está engreído, que está ahí con esas ansias de ser vencedores sobre sus enemigos. Este es un reino de amor. Es un reino de paz, es un reino de perdón, es un reino donde se nos manda a hacer bien a los demás, donde se nos manda a orar por nuestros enemigos. Amén. Donde se nos manda a despojarnos de lo que nosotros tenemos en tal de cedérselo a aquellos que lo necesitan. Amén. Cuando ellos tenían tantos enemigos, porque ningún pueblo ha tenido tantos enemigos como los judíos. Cuando ellos tenían tantos enemigos, entonces Jesús les dice: amen a sus enemigos. Vete allá con tu reino, porque ese no es el reino que nosotros queremos. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso precisamente es que la multitud, que en un momentito ahí de emoción, de euforia, está gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se imagina a miles de personas proclamando a Jesús el rey, con esos gritos y con esos actos de tender ahí sus mantos y las palmas. Se imagina que esa misma multitud, y con la misma intensidad, estará muy pronto gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué le pasa eso al pueblo? Pues ya se lo dije de manera muy clara: porque no conciben las cosas de Dios como se tienen que concebir. Piensan que esto es una lucha de poder. Piensan que esto es una lucha por ver quién es el mejor. Piensan que esto es una lucha por ganar más cosas. Piensan que esto es una lucha porque queremos realmente ser los preferidos. Cuando Jesús enseña, dice que de ustedes quiere ser el mayor, tiene que hacerse el servidor de todos. Ese es el reino que Él anuncia. Pero la gente no lo entiende. Él no vino para fundar ese reino terrenal. Él pudo hacerlo. La gente, esa es otra manera que ellos conciben algo. En que dicen: mira, nos interesa el hoy. Nos interesa lo que podemos hacer ahora
por el bienestar nuestro y de toda nuestra comunidad, por el bienestar de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa que ellos se sientan libres otra vez. Nos interesa que ellos tengan todos los bienes materiales. Eso sí, es lo que queremos. Ya no queremos estar pagando esos grandes impuestos para Roma. No, queremos ahora vivir como pueblo libre, pero ellos están concibiendo un reino, en primer lugar, reducido, y en segundo lugar, temporal. ¿Por qué reducido? Porque pensaban solamente en el pueblo judío. Cuando la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, a ellos les pareció chocante ese mensaje de Jesús cuando dice, Dios amó al mundo. Cuando ellos decían, nosotros somos los queridos de Dios. Nosotros somos la porción de Dios, somos lo que a Dios le encanta, somos ese pueblo en el que dice que Él se deleita en su pueblo, y ellos pensaban en su pueblo, pero Dios dice, amó al mundo entero. Me gusta un pequeño rótulo que está por ahí de blanco y azul, creo que es, que dice que Dios ama a todas las naciones, que Dios bendice a todas las naciones. Pero ¿cuál es el famoso eslogan que tenemos acá? God bless America. Dios bendiga América. En primer lugar, América no es solo acá, América es todo. América es ahí, América del Centro, América del Sur, América del Norte. Entonces, ese rótulo dice, Dios bendiga a todas las naciones. Miren, si a usted probablemente le ofendió lo que yo acabo de decir, pues a ellos les ofendió mucho más. Muchísimo más. Porque el nacionalismo que ellos tenían era extremo. Era radical, yo diría, el nacionalismo más grande, quizás el de los nazis superó un poquito, no sé, pero era un nacionalismo craso. Y entonces, cuando dice Jesús que Él vino para todo el mundo, para bendecir a todo el mundo, la bendición de Dios se había prometido para todo el mundo a través del pueblo judío. Cuando dijo, te bendeciré a ti y serás bendición a todos, no se estaba refiriendo a otra cosa, sino a la bendición de la salvación, a través del Hijo de Dios. Así que les dice, a ver, mis queridos paisanos israelitas, cambie un poquito su disco duro, cambie un poquito su manera de pensar, que realmente la bendición no es solo para ustedes, la bendición es para todo el mundo. Por otro lado, dejen de ser un poquito egoístas y dejen de ser materialistas y dejen de estarse preocupando solamente por lo material, porque el reino que yo les vengo a dar, que el reino que yo les traigo, es un reino para toda la eternidad. Amén. Pero el pueblo estaba demasiado mezquino con las cosas del mundo. Ahora yo le pregunto, ¿y en qué ha cambiado la humanidad? ¿Acaso no seguimos todavía como ese pueblo que grita un momento Hosana y después grita crucifícame? Si usted y yo hubiésemos estado ahí en ese momento, ¿no habríamos hecho la misma cosa? ¿No nos hubiéramos ido con la mayoría gritando las mismas cosas? Pues yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Se lo digo. Porque nosotros también estamos como los judíos. No precisamente nosotros. O quizás un 40% nosotros. O quizás llegamos al 50%. O quizás algunos se aproximan al 100%. Que estamos en la misma manera de pensar de ellos. Queremos libertad total en lo material, en lo social, en lo político, en lo económico. Queremos libertad. Pues de una vez por todas que le quede claro y lleves este mensaje. Lo que empezamos a decir es, los gobernantes siempre nos decepcionan. No importa de qué corriente es usted, no importa qué partido es usted, o no importa, aún si usted dice, yo soy apolítico. Nadie es apolítico. Si usted es neutral, ya está cediendo poder también. Pero estamos pensando en lo mismo a veces. Señor, queremos el bienestar material, terrenal, queremos que estas cosas cambien. Yo me quiero sentir un ciudadano norteamericano, yo me quiero sentir una persona que tiene plata, una persona que puede hacer lo que quiere, una persona libre. Pero solo estamos pensando en esto, y el reino de Jesús es espiritual.
que por supuesto tiene efectos en todas las áreas de nuestra vida. Claro que las tiene. Usted puede vivir bajo el gobierno, el peor gobierno del mundo, pero si usted está aferrado a la mano de Dios, ahí va a ser feliz y ahí va a tener las cosas que necesita. Entonces, es espiritual. Ellos lo rechazaron. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús se lamentó sobre Jerusalén, porque la gente le dio la bienvenida sin saber a quién estaban dando la bienvenida. No lo identificaron. Y lo peor de todo es que la historia no cambió, porque el pueblo todavía sigue esperando un Mesías. Pero nosotros podemos dar un grito diferente. Tal vez usted no va a gritar, tal vez usted no se va a poner a gritar. Si lo hace, porque cuando uno toca algo de Dios y todo, no se puede callar y lo tiene que gritar. Y tal vez usted no lo va a hacer así, pero dentro de su corazón se va a empezar a mover, va a ser conmovido por el Espíritu de Dios, que es el único que le puede hacer creer en esa persona que es Jesús como su Rey y Señor. Y usted va a decir realmente: bienvenido, Rey, a mi corazón. ¿Sabe a dónde fue Jesús cuando entró a Jerusalén? No fue al palacio, con lo cual estaba diciendo: mi reino no es de este mundo. Ya lo había dicho, mi reino no es de este mundo. No fue al palacio. Él pudo ir al palacio y sacar a todo ese montón de vagos que estaban en el palacio y entrar él y sentarse ahí. Pero no lo hizo. Él se fue al templo. Y claramente dice que él fue y purificó el templo también. Porque esto dice es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, como pasa muchas veces. Ahora, él no va a un templo, porque yo creo que lo que más le decepciona al Señor es cuando la suntuosidad, cuando el lujo, cuando la pompa y todo eso se mete a la iglesia. Y la iglesia quiere lucir con cosas que también son pasajeras y se olvida de la compasión y se olvida de la gente que más sufre. Pero lo que él está buscando ahora es el corazón. ¿Por qué cree que la Biblia dice dame tu corazón? ¿Por qué cree que la Biblia dice aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo? Con lo cual está diciendo: haré una fiesta en tu corazón. Sería una pena y una vergüenza que después de esta palabra usted todavía siga sufriendo y llorando y lamentándose y peleando por cosas que son pasajeras. Si las tiene, dele gracias a Dios. Si las pierde, dele gracias a Dios. Pero tiene lo más importante. Tiene el nuevo reino de Dios en su corazón. La multitud se quedó equivocada. Jesús fue a la cruz, pero se equivocó por la voluntad de Dios, para que Él muriera por nosotros. Por eso esa multitud se equivocó. El problema es que hoy las multitudes siguen equivocadas cuando ya ese plan ya está realizado y ahora ya no tiene ninguna justificación. ¿Es usted acaso parte de esa multitud? ¿O usted es una persona agradecida con Dios? Humilde, humilde, humilde. Dice la Biblia que seamos humildes como Él. Humildes como Él. Cuando Él le lava los pies a aquellos, dice, ejemplo les he dado. Es decir, ustedes que se creen, agáchense y laven los pies a sus compañeros también. Lo cual no significa solamente lavar pies, sino significa sírvanle a los demás humildemente. Si Él como un corderito fue llevado al matadero, ustedes también déjense de habladurías y humildemente sirvan al Señor.